¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de la elección del fiscal general de la República, de Transparencia y también de Probidad. Eso y más hoy en República. Bueno, con mente y convicción clara que la debida administración de justicia es uno de los firmes pilares del buen gobierno, he considerado que el primer nombramiento para el Departamento de Justicia es esencial para la felicidad de nuestro país y para la estabilidad de nuestro sistema político. Por tanto, la selección de la personalidad más apta para defender la ley y procurar justicia ha sido objeto invariable de mi preocupación y ansiedad. Este es un fragmento de la carta que George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, escribió a Edmund Randolph el 28 de septiembre de 1789. Randolph fue el primer fiscal general de la Unión Americana. Tan importante era la posición de fiscal general que en ese primer gabinete de gobierno solo había 4 posiciones: ministro de Guerra, de Relaciones Exteriores, el de Hacienda y el de fiscal general. Esto nos sirve como introducción para discutir ya la importancia de la Fiscalía General en nuestra República. Vamos a hablar del actual fiscal, de los más prominentes candidatos y del perfil del puesto que tan alta consideración tuvo desde el siglo XVIII y debería de tener para nosotros. En el estudio, esta mañana, nos acompañan la licenciada Erika Saldaña. Ella es abogada y también bloguera. También nos acompaña doña Morena Paredes, ella es la directora de SOS Justicia. Y nos acompaña también Aida Betancourt Simán, licenciada, abogada y también bloguera. Bienvenidas a República esta mañana. Muchas gracias. Bueno, ya en la subcomisión de la Asamblea Legislativa se está entrevistando a los candidatos a fiscal general de la República, entre ellos el actual fiscal general, licenciado Luis Martínez. Quisiera comenzar con usted, doña Morena Paredes, preguntándole si el actual fiscal merece la reelección. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a este programa tan bueno, el mejor para mí, y no es para que me invite. Esa es mi opinión. Y decirle que me encanta esta combinación de 2 personas tan jóvenes, tan preparadas y intergeneracional, bien positivo. Y por otra parte, aclarar que yo también soy una académica universitaria. De mis estudios, Cultura General y Bellas Artes, licenciatura en Letras, Ciencias Políticas, maestría en Derechos Humanos, dominio de 3 idiomas y activa permanentemente. Dicho eso, definitivamente que la elección del fiscal general de la República en cualquier país es un cargo, eso es bien complejo porque el perfil en virtud de las funciones exige verdaderamente una calificaciones académicas, un perfil psicológico, unas características éticas que deben ir acorde con la evolución de la sociedad. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que los requisitos para ser fiscal general de la República en nuestro país son los mismos requisitos que se establecen para los magistrados de cámaras de segunda instancia. Y en general, cuando uno revisa la Constitución, se da perfectamente cuenta que siendo esta Constitución de 1983, el mundo ha evolucionado, las ciencias han avanzado, el conocimiento es una cosa pero abrumadora en estos momentos, y los requisitos que aquí exigimos a los funcionarios de elección de segundo grado, no funcionarios de segundo grado, como suele decirse, son mínimos. Aquí cualquier abogado, es suficiente tener el título de abogado y notario para que usted pueda desempeñar cargos que ya le exigen dominio de otros idiomas, una cultura general sólida, no un conocimiento que le dijera perfecto de la legislación, porque cuando usted duda de la ley no tiene por qué memorizarse esto, tiene el código, pero entre el gremio mismo de ustedes suelen llamarse codigueros.
Entonces, nosotros, usted recordará que usted tuvo la gentileza de invitarme cuando hubo la elección de magistrados. En la Fundación nosotros creemos que, dicho sea de paso, todos los candidatos que apoyamos quedaron electos, pero aquí le poníamos cuáles son los requisitos que nosotros creemos y ciertos aspectos que deberían de cumplir en general todos los funcionarios, y no digamos los funcionarios que tienen un poder avasallador como el fiscal general de la República y los magistrados, y así distintos grados. Mire, nosotros decíamos que hay que cumplir, hay que diseñar un perfil ético, ya lo decía, psicológico, profesional y cultural. Y decíamos, bueno, garantizarnos de su honorabilidad, de su decencia. Aquí voy a dejarle a usted una copia, porque no sé si le llegó, donde hay algunos requisitos aplicables para ellos. Por ejemplo, SOS Justicia, estamos en contra de esa reelección sistemática. Estamos en contra de esa reelección sistemática de funcionarios públicos, porque creemos que hay que democratizar el acceso a esos cargos. Y nosotros vemos que hay personas, y lo digo con todo respeto, pero es un dato de la realidad, hay personas que apuestan por magistrados de la Corte de Cuentas, por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, por ministro de no sé qué. O sea, es una sed de cargos, son los que nosotros denominamos en un trabajo que estamos preparando los hijos del Estado. Esos son los auténticos hijos del Estado. Que no hay cargo de elección popular en los que no participen casi siempre muchas personas reiteradas y reincidentemente. Nosotros creemos inclusive que debe de crearse una ley, porque aquí todo es de ley, que le impida a los funcionarios, a las personas que ya estén desempeñando un cargo, presentarse en el desempeño cuando no ha terminado su periodo para optar a otros cargos de elección popular. Okay. Por otra parte, solo si me permite, en cuanto a los requisitos, la Constitución no establece incompatibilidades. La Constitución no establece impedimentos. Y una cosa bien importante, licenciado Toledo y licenciadas, es que ahí se han inventado que pertenecer a un partido político ya es un impedimento para optar a ciertos cargos. Ya lo sabemos todos cuáles cargos. Y la Constitución, en el artículo 219, enuncia cuáles son los cargos políticos o de confianza que existen en este país. Pero como hemos visto, en nuestra opinión, la Sala de lo Constitucional, que ha violado nuestros análisis, según nuestros análisis, reiterada, arbitraria y abusivamente nuestra Constitución, de un plumazo, nuevamente, borra del mapa de nuestra Constitución el contenido de este artículo que les señalo. Por otro lado, y más adelante, ¿verdad?, tal vez podamos hablar de esa exigencia actual de la independencia, y si es un cargo político según nuestra Constitución, ¿cómo puede haber un cargo de fiscal independiente? Kennedy puso a su hermano de fiscal, ¿verdad? Y por cierto, después pasaron una enmienda para que eso no se pudiera hacer nuevamente. Es un país que ha ido avanzando también en el fortalecimiento de su institucionalidad. Ahora, Erika, quisiera, basándonos también un poco en los criterios que ya había argumentado George Washington allá por el siglo XVIII, dice: la debida administración de la justicia e impartir justicia. Y eso es vital para la felicidad de nuestra nación, decía él en ese entonces. El fiscal general de la República, en declaraciones citadas por el periódico digital La Página, decía que él se ha preocupado durante su gestión desde el que se roba una gallina hasta el que ha estafado 50 millones de dólares. Esto aparentemente estaría pegado a, digamos, a las dos principales premisas que ya había argumentado Washington allá por el siglo XVIII. La pregunta es, entonces, ¿le tomamos las declaraciones al fiscal? ¿Crees tú que merece ser reelecto? Pues yo el tema de la reelección del fiscal creo que no lo deberíamos tomar todos tan a la ligera, como dicen que nadie es buen juez de su propia causa. Entonces el fiscal general ha dicho que la justicia es básicamente para todos, pero yo creo que es necesario que exista una evaluación completa de su periodo, un tipo de una fiscalización de su periodo, porque
pues de la palabra a los actos hay muchas cosas que se pueden decir. Entonces, creo que hay muchos casos controvertidos en los que no hemos visto el accionar de la Fiscalía, que creo que se podría cuestionar por qué la Fiscalía está tardando tanto. Por ejemplo, venía platicando ahora con Aida el caso de la sección de probidad. El fiscal, cuando hay anuncio de que existe un delito, debería de actuar de oficio. Entonces, ahorita el fiscal, ya la Corte le remitió el expediente del diputado Cardosa, y nosotros a la fecha, pues, él no ha anunciado que está haciendo algo sobre este caso. Entonces, la reelección del fiscal, creo que Luis Martínez la tiene más difícil que los 72 otros candidatos, porque no solamente tiene que expresar que cumple todos los requisitos, tiene que comprobar que cumple todos los requisitos, sino que también tiene que comprobar que él ha hecho un buen trabajo durante su época como fiscal. Entonces, yo creo que la tiene más complicada que el resto de candidatos. Y para establecer si merece o no la reelección, creo que la Comisión Política tiene que evaluar completamente el periodo de Luis Martínez, no solamente de decir que él le diga sí, impartí justicia, sí, colaboré, porque prácticamente cada quien habla bien de su propio trabajo, pero creo que tiene que haber como una auditoría más completa al trabajo de él para establecer si merece o no la reelección. Para un sector de la población, Erika, hay 4 casos que por lo menos se le vienen a la mente. Uno es el caso del expresidente Flores, el otro es el caso de Cel Enel, el otro de repente puede ser el caso del Chaparral, y otro caso más puede ser, y no sé si ustedes recuerdan, el año pasado, ahí por septiembre, octubre, si mal no recuerdo, los dimes y diretes que se dieron entre el actual ministro de Defensa y el fiscal general en torno a un caso sobre armas en la Fuerza Armada. La pregunta es, si tomamos como brújula esos 4 casos, a tu juicio, que eres abogada y trabajas en la Corte Suprema de Justicia, ¿ha hecho un papel sólido el fiscal general de la República? Pues yo creo que en la mayoría de esos casos no tenemos una respuesta, entonces no podríamos decir que en los casos, si tomamos estos 4 casos como relevantes, no podemos decir si él ha hecho un buen o no ha hecho un buen trabajo, porque la mayoría no están finalizados. En el caso Cel Enel, pues en realidad no quedó en el trabajo de él la resolución del juez, entonces creo yo que no son un parámetro para medir el trabajo. Ahora, Aida, yo entiendo que algunos de estos casos de repente tienen una valoración ciudadana que de repente no tiene que ver con una lectura rigurosa de cómo terminó la resolución y la resolución que dio el juez, debo decir. Entonces, ¿se le ha hecho justicia, por lo menos en el tapete de la discusión pública, al fiscal general, o no se le ha hecho justicia? Y por el contrario, ha sido linchado públicamente porque de repente tal vez no había la suficiente solidez jurídica como para poder finalizar ya el caso Flores y que él estuviera en prisión como algunos quieren, ¿verdad? O que la gente de CLN lo hubiese pagado, ¿verdad? O que de repente lo del Chaparral ya lo hubiéramos determinado qué fue lo que sucedido. Hemos sido justos con el fiscal. Creo que de hecho hemos sido demasiado flexibles. Creo que podríamos haber sido mucho más críticos y ser constantemente mucho más críticos hacia el fiscal. Aparte de estos 4 casos emblemáticos que tú mencionabas, hemos visto cómo el fiscal tiene algo de ávido de popularidad y hace un poco de populismo judicial y busca casos emblemáticos donde él pueda salir como protagonista en los medios. Pero nosotros nos dejamos a veces distraer por esos casos y no nos enfocamos en los casos que realmente importan. Hemos visto cómo él personalmente se ha visto envuelto en comportamientos, por decirlo así, cuestionables. Por ejemplo, el caso de los aviones del empresario Raiz, que los medios de comunicación han hecho un gran trabajo de investigación para sacar estos temas a la luz, y nosotros como ciudadanos estamos dejando que el fiscal responda. Es un tema banal y es casi una burla a la ciudadanía. Hay mucho tema ahorita, por ejemplo, cuando vemos lo que está pasando en Guatemala o lo que pasó en Honduras, en que los ciudadanos están indignando y quieren exigir mucha más lucha contra la corrupción, están llamando a hacer una comisión a la imagen de la CICIG en Guatemala, pero para poder tener una institución
que funcione, tenemos que tener una Fiscalía General que funcione, porque trabajan de la mano. Entonces, como decía Erika, creo que es súper importante enfocarse en lo fundamental que es el rol de fiscal y ser ciudadanos muy vigilantes y muy activos, porque de nada sirve que los medios estén vigilantes y haciendo un gran trabajo de fiscalización, que podamos ver las entrevistas de la subcomisión, si nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se está burlando los requisitos que se requieren para una plaza tan importante como esta. Ahora, Aida, me voy a remitir nuevamente a estos dos criterios que había dado Washington para que no digan que nosotros tenemos algún tipo de campaña. Una vez más, debida justicia e impartir justicia. Tú hacías referencia, de hecho, a un video filtrado también que fue publicado por el periódico digital El Faro, un video aparentemente tomado por agencias del Servicio de Inteligencia del Estado, en el que se ve al señor fiscal general de la República abordando aviones presumiblemente del empresario Enrique Rice. En esa publicación también se alude al hecho de que mientras algunas demandas en contra del señor Rice estaban siendo estancadas, las que él estaba interponiendo aparentemente estaban avanzando. Ese es un tema banal, es un tema de ser y parecer. Yo creo que es un tema donde la independencia juega un rol muy importante. Hablábamos de este como un requisito que ahora se interpuso desde una sentencia de la sala que habla de no pertenecer a un partido político, pero no solo es la afiliación material o formal, hay dos tipos y creo que los dos tienen que ser sumamente bien examinados. Qué bueno que se esté impartiendo justicia en unos casos, pero no puede ser por preferencias o por algún tipo de influencia que eso se haga. Yo no estoy diciendo que así sea, pero creo que tiene que ponérsele mucha atención e investigar si este es el caso. Ok, entonces, doña Morena, quiero ir con usted en este punto, ser y parecer. El fiscal de repente no solamente debe ser honesto, sino que también parecer honesto y evitar cualquier tipo de situaciones en las que de repente se pueda poner en cuestión su independencia judicial. Bueno, en primer lugar, el fiscal no tiene independencia judicial. Estamos hablando de la Administración de la Justicia y del Ministerio Público, que las diferencias podrán explicarla mejor las amigas abogadas. Y yo creo que entre ser y parecer está precisamente el dilema en este país. Nosotros en SOS Justicia no apoyamos de hecho la reelección de Luis Martínez. La impresión que nosotros tenemos, voy a tomar prestado el término independencia, es que él no es un funcionario del Estado salvadoreño, sino de la Embajada de los Estados Unidos. Esa es nuestra impresión, ¿verdad? Y podemos, no es este el espacio, pero tenemos argumentos, datos, hechos, porque la interpretación de la conducta de un funcionario público, el análisis del funcionamiento de todo un Estado, de una institución del Estado, no es competencia exclusiva del derecho. El derecho tiene otras dimensiones, pero nosotros cualquier fenómeno, cualquier hecho social, vamos pensando en qué dice la ley o en que hay que crear una nueva ley. Pero el derecho tiene unas dimensiones y conexiones que ahí están establecidas en toda la teoría general del derecho, en la filosofía conexiones con la filosofía del derecho, con la ética, con la sociología, con la psicología, con la antropología. Pero nosotros, después de que pasada la época en que la religión era el saber, el conocimiento absoluto, hemos pasado, no hemos avanzado mayor cosa al conocimiento de que aquí el conocimiento, la última palabra la tienen los abogados en la práctica, no estamos en competencia, pero es un hecho, es un dato de la realidad y lo que dice el abogado y la interpretación del abogado en general, ese es el análisis definitivo de cualquier cantidad de problemas, por más complicados que sean. Entonces, volviendo a la evaluación del fiscal, que además me alegra estar entre gente joven, que me recuerda cuando yo estaba joven porque tenía la misma actitud crítica, combativa, ingenua y figura hasta la sepultura. Y la sigue teniendo, doña Morena. Por supuesto. Nosotros creemos que el fiscal general de la República actual ni siquiera debió haber participado. Porque mire, esto es una feria de candidatos, ¿verdad? Esto no es una elección, esto es una feria, esto es ofensivo. 72 personas porque se cerró el plazo, no porque llegaron unos dos arañando, ¿verdad? Treminio, ¿cómo se llama el otro? Y Néstor Castaneda, ¿verdad? Pero figuras que ya tienen varios años de estar trabajando con el Estado, que son nuestros empleados, nuestros asalariados, pero que
Todos creen que tienen la capacidad para ser fiscal. Claro. ¿Cuántas universidades tienen la carrera de Derecho en este país? Es de las más rentables. De las más cargadas. Okay. De las más. Entonces, tenemos un poquito que pensar como periodistas, como humanistas, como abogados, como psicólogos, como todo, en tomar también su propio espacio, empoderarse, como usted decía, no solo el empoderamiento de las mujeres. Los psicólogos no dicen nada, los sociólogos no opinan. ¿Cuántas universidades ofrecen carreras humanísticas? ¿Cuántas? Hay excepciones, ¿verdad? Pero son profesiones en extinción y usted no puede prescindir del aporte de esas disciplinas. Ok, nos vamos a quedar con esa idea. Cuando regresemos quiero hablar con Erika acerca de lo que algunos consideran de repente a los aciertos del fiscal general de la República. Ya volvemos. Bueno, Erika, quisiera que hablara un poco acerca de lo que algunos consideran que son aciertos del fiscal general de la República. De repente, por ejemplo, cuando puso los puntos sobre las IES, y fue quizá uno de los primeros funcionarios que yo recuerdo que le llamó, por ejemplo, a lo que estaba sucediendo con las pandillas, la tregua, y la calificó de hipócrita. Y luego también fue de los primeros en que les llamó terroristas, que ahora son considerados de hecho terroristas. Entonces, para muchas personas, esto es una señal de valentía y de lucidez intelectual del fiscal general de la República. Bueno, sobre esos temas creo que también habría que ver si no es solamente retórica la que estamos obteniendo no solamente del fiscal general, sino de todo el gabinete de seguridad, porque si pudiéramos considerarlo como acierto, creo que también deberíamos poder medirlo, medir los resultados, medir los objetivos, si se están cumpliendo o no. Entonces, con tasas de homicidios tan altos, con sistemas penitenciarios colapsados, con tasas de juicio, no sé, que puede ser que no sea muy alta la tasa de juicios que hayan ganado, no sé si podríamos considerarlo como un acierto. Y más que todo, ya no solo viéndolo en temas estadísticos, sino que también en temas de la realidad, de lo que la gente vive, de lo que la gente sufre. No podemos ir ocultando que una vida en este país que se pierda es una vida que debería de doler a todos. Entonces no podemos decir que vamos bien, que vamos por un buen rumbo, que hay muchos aciertos, si seguimos con tasas de homicidio de 20, 30 muertos diarios. Entonces no sé si podríamos considerar eso como aciertos o simplemente como retórica de decir que estamos trabajando. En realidad, como estamos, al hablar de la Fiscalía, hablamos del Ministerio Público, ¿verdad? Hay cierto tipo de problemas que no son responsabilidad directa del fiscal. Por ejemplo, las condiciones condenables, oprobiosas, en que se encuentran todos los reclusos en este país. Este es un caso que si nosotros tuviéramos más afinada nuestra sensibilidad y nuestra solidaridad y nuestro sentido de responsabilidad, hace ratos que habría un conflicto entre el actual procurador y todos los procuradores que han pasado derechos humanos y quien haya sido el fiscal, porque eso es inadmisible, perdonen que lo repita tanto, pero es que es indignante la condición en que están la población reclusa en este país. Ahí el papel del Procurador de Derechos Humanos. Lo que pasa es que mucha gente en cuanto llega a un cargo se acomoda. Los aciertos del fiscal, mire, yo no soy muy amiga de las estadísticas, igualmente que usted, porque mi formación es humanística, como la de ustedes, pues, ¿verdad? Entonces, sí, los números, pero a mí me da lo mismo que maten 100 personas que maten una, así como dice la licenciada, eso es igual. Pero, los casos, el número, el porcentaje de casos que se judicializan y cuáles, ¿verdad? Y por otra parte, licenciado, déjeme decirle y compartir con ustedes también nuestra opinión. Mire, las actuaciones del fiscal, hemos llegado al punto de plantearnos las hipótesis de que el objetivo del fiscal en el caso Selenel era precisamente lograr que se dieran los resultados que se han dado. Pero ese caso, para el sociólogo, el caso Selenel, para el sociólogo, el comunicador social, el psicólogo,
para un equipo multi e interdisciplinario nos daría una riqueza de realizarse, que incluso ahí ha habido delitos de lesa patria, y aquí en los canales de televisión, no recuerdo si aquí, pero hemos visto abogados que han vendido, porque los que conocemos más o menos el caso Selenel, ¿verdad?, sabemos que estaban vendiendo un patrimonio nuestro sin el consentimiento, la aprobación de la Asamblea Legislativa, y cuidando más los intereses de una empresa italiana. Ana Vilma de Escobar, con su conflicto que tiene con Marco Rodríguez, explicaba ella, tratando de reivindicar su imagen, que aquí había bufetes es el término, ¿verdad? Sí, los botes de comidita, bufetes de abogados que se presentaban como inversionistas, pero ya estaba contratado con intereses transnacionales, ¿verdad? Ya estaba arreglado eso, porque ellos no podían venir. Entonces luego, cuando ya podían venir los inversionistas extranjeros, entonces simplemente endosaban sus acciones a favor de esas empresas. En mi opinión, y nosotros estamos trabajando sobre un posible lavado de empresas, ¿verdad?, como en la actualidad es que hay un grupo grupo de empresas, ¿verdad? Y a la hora de que el derecho, perdonen, ustedes saben, es como las piezas de ajedrez, ¿verdad? Son fichas de juego, ¿verdad? Entre más inteligente, más preparado, pero con el derecho se puede hacer bueno y malo, honesto, deshonesto, etcétera. Pero yo le quiero decir, en estos casos, la Fiscalía, nosotros, insisto, creemos que ha sido una estrategia. ¿Cómo va a creer usted que un subalterno, un empleado del presidente Pérez Flores, es el fiscal? ¿Y cómo es que ahí no se planteó, como con los jueces, la excusa, la figura de la excusa? La excusa, no es exactamente incompatibilidad. Yo no puedo tomar el caso donde voy a juzgar penalmente, donde voy a judicializar un caso de corrupción, inclusive el autor, supuesto autor hasta estos momentos. Se está refiriendo al hecho de que él había trabajado en un momento dado como apoderado de la familia del expresidente, básicamente. Okay. Exactamente. Y que eso, de alguna manera, le debería haber dicho que yo me excuso de estar persiguiendo eso. Usted sabe que en el caso Selenel, los imputados, no es primera vez que están imputados en un caso tan grave como el del Selenel. Okay. Bueno, antes de que pasemos a hablar de probidad, que yo sé que es un tema que quieren tocar todos ustedes, quisiera hablar acerca de 3 personas, por lo menos, que son como de los más prominentes que aspiran a ser fiscal general de la República. El abogado, el licenciado Henry Campos, el licenciado Manuel Chacón y el licenciado Belisario Artiga, que, dicho sea de paso, es el único que ha sido reelecto para ser fiscal general de la República y sirvió 2 veces a nuestro país como fiscal. Aida. Yo no tengo realmente conocimiento muy profundo del perfil de estos candidatos. Sin embargo, sí, entonces no me atrevería a dar una opinión sobre estos candidatos. Sin embargo, sí creo que cualquiera de las personas que resulte electa para este cargo tiene una responsabilidad muy importante y va a estar en la mira de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de las organizaciones de sociedad civil, en el sentido en que el fiscal actual, saliente, ha tenido una posición muy polémica y muy mediática. Entonces, estamos mucho más pendientes de su actuación y de los resultados de la actuación de este funcionario, como bien mencionaba Erika. Creo que el tema de corrupción, de impunidad y de inseguridad son 3 temas que están sobre la mesa, que no hemos visto realmente muchos avances concretos y que haya resultados tangibles en estos temas, y que deben ser la prioridad de cualquier funcionario que resulte electo. Okay. Hablemos entonces ahora de probidad y transparencia. El doctor Mario Solano el pasado lunes hablaba acerca de la probidad siendo un valor al que nosotros deberíamos aspirar, ¿verdad? Pero hablaba también acerca de que las leyes de probidad databan de 1959, que eran preconstitucionales a la Constitución de 1983 y por tanto entraban en cierta contradicción. Pero bueno, tenemos también algunos casos precisos que de repente ha permitido el actual marco jurídico. Por ejemplo, tenemos que las 3 declaraciones de los últimos expresidentes de la República son preliminares, no son definitivas. Pero ahora también que estamos empezando a conocer, gracias a la Oficina de Información Pública, declaraciones de probidad de funcionarios, vemos que hay como que si hubiera una clase
de maestría en Business Administration ahí en la Asamblea Legislativa, donde vemos que, por ejemplo, el expresidente Reyes creció su patrimonio en 477%, el diputado Reyes de Arena también, valga la redundancia, o el apellido, debo decir, incrementó casi en $1 millón en los últimos 3 años, que el diputado también del PCN, creo que Francisco Merino, también ha acumulado cierta cantidad de dinero. Es decir, hay como 51 datos documentados de diferentes diputados. No quiere decir que ese enriquecimiento sea ilícito, pero de repente sorprende mucho a las personas de a pie, de que llegas a la asamblea y de repente pues se incrementó tu suerte y te hiciste más afortunado. Entonces la pregunta es, Erika, ¿qué debemos hacer en estos casos? ¿Debemos definitivamente impulsar esa reforma a la ley de probidad? ¿Deberíamos tener un tribunal de probidad? Creo que definitivamente, y eso no hay lugar a duda, hay que actualizar las leyes de probidad, pero sin embargo esto puede llevar mucho tiempo en todo lo que se ponen de acuerdo. Ya hemos visto que los proyectos de leyes muchas veces quedan estancados en la Asamblea Legislativa. Entonces hay que trabajar ya. Y si queremos trabajar ya, nos vamos a tener que ceñir al ordenamiento jurídico vigente. Tenemos una ley de 1959 donde tiene multas todavía en colones, donde tiene multas prácticamente de chiste, multas de $100 por no presentar la declaración, y cositas que cuando se leen se nota que están bastante desactualizadas. Pero sin embargo creo que la Corte tiene la obligación de echar mano del ordenamiento jurídico vigente, y esto incluye la ley de 1959, para investigar todos estos casos que puedan dar sospechas a enriquecimiento ilícito de los funcionarios, porque como usted mencionaba, es bastante cuestionable que alguien con un sueldo, el sueldo de diputado no es bajo, pero tampoco es tan alto como para que alguien tenga la capacidad de ahorrar que $10,000 mensuales. Entonces, sí creo que tiene que actualizarse la ley, y creo que AIDA nos puede brindar el marco de este proyecto de ley de probidad, pero hay que trabajar ya, es necesario que se trabaje ya, y ahí sí, ni modo, tenemos que trabajar con la ley de 1959 y con los demás instrumentos jurídicos que puedan aplicarse a los casos concretos. Y tú, que estás empapada del tema, entonces, Aida, cuéntanos acerca de ese proyecto. Bueno, este es un proyecto de ley de probidad pública elaborado por la sociedad civil. Hay un grupo gestor que está promoviendo este anteproyecto, y hay básicamente 4 pilares sobre los cuales esta nueva ley se basa. Uno es convertir la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia en una dirección que tenga más facultades y que tenga un margen de actuación más amplio. Otro es ampliar el listado de sujetos que deben presentar su declaración patrimonial. Por otro lado, se amplía la información que debe brindarse en esta declaración, y por último, que creo que es algo que va a ser mucho más, que tenga mucho más impacto en la práctica, va a ser que las sanciones son realmente significativas, porque ahorita tenemos una sanción de 100 colones para un funcionario que no presenta su declaración y ninguna penalidad para aquel que la presenta de forma incompleta. Entonces es un mecanismo que prácticamente no sirve para nada, si realmente no tenemos mecanismos para implementarla y para asegurarnos de que se cumple. Entonces, por ejemplo, se amplían las multas entre $400 y $24,000 aproximadamente. Uh-huh. También se habla de la inhabilitación en el cargo, y también algo muy importante es que un funcionario no puede asumir el cargo sin haber antes presentado su declaración. Entonces creo que es un proyecto que todos los proyectos son mejorables, pero como dice Erika, ahorita hay que trabajar con el marco jurídico que tenemos, pero hay que trabajar de forma paralela en mejorar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para garantizar que el combate a la corrupción sea algo que pueda ser fácilmente implementable, y que no tengamos estos funcionarios que una vez que salen de sus cargos públicos resultan millonarios. Y el marco jurídico actual no nos permite, tengo entendido, por ejemplo, en el supuesto caso que el diputado, por ejemplo, Reinaldo Cardosa, fuera encontrado culpable, solo tendría que pagar aparentemente una multa de 10,000 colones, y podrían suspenderle su cargo, pero aparentemente no hay prisión. Y esto, debo ser claro, en el caso de que fuese encontrado culpable, porque no lo sabemos. El marco actual solo nos permite conocer entonces quiénes de repente se enriquecieron, y de repente esas pequeñas multas que hay hoy día. ¿Eso es todo lo que nos permite el actual marco? No a nivel penal, ¿verdad? Sino hablando antes de eso, sí. Y el problema es que
yo creo que no tiene tanto que ver con lo que nos permite, sino también en cómo reaccionamos nosotros como ciudadanos. Lo venía platicando con Erika y el Faro ha hecho un gran trabajo de desglosar las declaraciones. Hemos visto en otros medios de comunicación, el diario de hoy, en la prensa gráfica, cómo esto se ha retomado, y creo que de nada sirve que nosotros tengamos estas herramientas, que el Instituto de Acceso a la Información Pública haya emitido una resolución que hace que estas declaraciones puedan ser conocidas por todos los ciudadanos, si nosotros seguimos votando por los mismos diputados y si, por el otro lado, a nivel judicial, esto no va a tener ninguna repercusión. Porque la sección de probidad está actuando en el caso del diputado Reinaldo Cardosa, pero ¿por qué? Y retomando lo que habíamos mencionado antes, ¿por qué el Ministerio Público, por qué el fiscal general no está haciendo nada ante estas declaraciones un poco más que cuestionables? Ok, todos estos reportes de prensa que han sido públicos de enriquecimiento de funcionarios, ¿qué le dice a usted, doña Moreno? Bueno, en primer lugar, yo lamento la corrupción de cualquier ser humano, ¿verdad? Porque es bien trágico, ¿verdad?, que una persona sucumba a la avaricia, a los intereses materiales. Pero dicho esto, la corrupción en El Salvador no nos puede asustar. O sea, ese ha sido casi el pan de cada día. Bueno, yo estoy envejeciendo y aquí no cambian infinidad de cosas, sin ser apocalíptica. Y una de las situaciones más graves que no cambia es precisamente la corrupción. Pero cuando hablamos de corrupción o de enriquecimiento ilícito, que es un delito incluido en la corrupción, ¿verdad?, los delitos contra la administración pública, ven que sea algo de... es bien importante aclarar dos cosas y plantearles mis dudas, aprovechando que están ustedes, aparte de que hablar de estos temas, después de haber oído al doctor Solano, pues da un poquito de miedo, ¿verdad?, porque él es un maestro y es uno de los académicos, juristas, en los que SOS Justicia más confía. Mire, la ley de probidad pública que se está preparando, que desafortunadamente no estamos al tanto como quisiéramos de este proyecto, en nuestra opinión, como usted dijo, todo puede ser mejorado. Debería de comenzar, en nuestra opinión, porque de la probidad también nos hemos encargado nosotros, debería de comenzar por hacer una especie de seminario, de taller sobre el delito de enriquecimiento ilícito. Porque en la doctrina, por lo menos aquí en este artículo que yo les recomiendo a ustedes, si es que no lo han leído, el delito de enriquecimiento ilícito y su tratamiento en la doctrina y norma sustantiva, hay un debate todavía. Este trabajo de este abogado peruano data del 1 de julio del 2012 y dice unas cosas tan importantes que debemos determinar con que corte y pega, ¿verdad?, para insertarlos en nuestra legislación. Pero es un delito, le voy a seguir llamando, cuya legitimidad está cuestionada. Está cuestionada. Y eso es... tienen dudas de legitimidad en torno al merecimiento, depende en los siguientes sentidos. Ustedes entienden mejor que yo, por lo menos, probablemente esto, pero uno dice, en los siguientes sentidos, porque se adoptaría una forma lacónica, quizás vacía de contenido del injusto y entonces infractora de los principios de lesividad y legalidad reconocidos en los artículos tales y tales de la Constitución. 2. Podría violarse la garantía de no autoincriminación o nemo tenetur, prevista en los artículos tales y tales, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y 3, porque podría conculcarse el principio de presunción de inocencia. Algo de eso hablaba el doctor Solano, y lo pensábamos los ciudadanos que no somos abogados. Pero si el enriquecimiento ilícito se está tratando aquí por una presunción de culpabilidad, entonces es un choque, lo que se llama una antinomia que puede haber de leyes y de normas, y que ya vamos a hablar de eso, como la duda que tan humildemente planteaba el doctor Solano y decía, puede haber contradicción y a veces hay conflicto entre normas y entre leyes.
Entonces, esto es bien importante, aparte de otras cuestiones, saber exactamente que los salvadoreños sepamos qué es lo que se sanciona con el delito de enriquecimiento ilícito, porque quién es el sujeto pasivo o qué bien jurídico se tutela con el enriquecimiento ilícito. Lo sabemos los salvadoreños, con toda seguridad lo saben ustedes, pero el bien jurídico que se está tutelando es precisamente la administración pública, ¿verdad? Por otra parte, hay un gran problema según la doctrina y según las normas y la norma sustantiva, que es la ley, hay un gran problema probatorio, como siempre. Todos los delitos de corrupción es bien difícil probarlo. En fin, en la doctrina están planteadas cuestiones graves que ameritan más que venir a elaborar una ley, una recomendación, una previa discusión doctrinal y legal, porque una de las cuestiones de nuestra ley que data de 1959 precisamente es ahorita saber si esta ley, yo planteaba esta duda a un abogado de la fundación, y le decía, mire, yo si fuera abogada, ¿verdad? Intuición, como dice usted, a veces dice, tengo la intuición cuando está entrevistando, yo trabajo mucho con eso y con hipótesis, ¿verdad? Yo me iría o me preguntaría, ¿y esta ley es nula? ¿Y esta ley? Porque esta ley está desfasada. Yo puedo decir de esta ley un montón de aspectos, entre otras, licenciado, entre otras que es permisiva y encubridora, ¿verdad? Cuando se habla de penas, cuando se habla de sanciones, aquí mismo le da la salida a cualquier funcionario público. Mire, mejor nunca declare su patrimonio, mejor pague una multa que dice aquí, una multa de 500 a 10,000 colones. Le dan un periodo extra, ellos le llaman aquí de otra manera, ¿verdad?, para que el funcionario que no cumplió con el plazo para entregar su declaración jurada de su patrimonio, le ponen una multa, le dan un periodo extra para que la cumpla, pero si no lo cumple, entonces le ponen una multa grande. Luego se exceptúan en el artículo 19 los funcionarios de elección popular y los elegidos. Total que aquí mismo le da la salida al delincuente o al violador, de la ley, para que se evada. La ley es de 1959, y una de las grandes dudas nuestras es precisamente si esta ley no rompe con la coherencia que todo sistema jurídico debe tener. Ok, bueno, nos vamos a quedar con esa idea, doña Morena, pero básicamente le entendí que cuando la asamblea crea las esposas, se queda con las llaves. Exactamente. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, ya casi terminamos el programa, pero tengo una pregunta más para ustedes, Aida. Doña Morena habló acerca de los hijos del Estado, otros le llaman partidocracia. Básicamente, hay una percepción en buena parte de la población de que aquí en parte las cosas no cambian porque el Estado es una especie de empresa para muchas personas y buscan perpetuarse sus privilegios, ¿verdad? Y la de los que los rodean. Entonces, a la hora de repartirse cargos de elección de segundo grado, que de repente son los que buscan poner el balance y el contrapeso a la actividad del Estado, se reparten los cargos y de repente elijo a este para que no investigue nada, simplemente, o no cuente nada, en el caso de la Corte de Cuentas o en el caso de la Fiscalía General de la República. Entonces, si asumimos y tomamos como premisa que esta premisa es válida, necesitamos en este país algo como unas CICIES. Yo creo que antes de pensar en las CICIES hay que pensar en el fortalecimiento de las instituciones que tenemos en el país y que son necesarias para que funcione de forma eficiente el sistema de justicia. Lo hemos visto en un montón de presentaciones ahorita, que a mí me interesa un montón el tema de si viene o no una CICIES. Y estuve en distintos foros donde se hablaba de la posibilidad y la factibilidad de implementar esto en el país. Hemos visto ahorita que probablemente esto no va a pasar en ningún futuro cercano y que en cualquier caso una condición sine qua non para que esto fuera exitoso es tener un ministerio público sólido. Porque como hemos visto en Guatemala, por ejemplo, la actuación del comisionado de la CICIG
no hubiera sido posible si no hubiera tenido como aliado una fiscalía fuerte. Y tenemos ahorita, Guatemala ha sido un ejemplo de cómo un fiscal fuerte, independiente, que lucha de frente contra la corrupción, venga de donde venga, sin importar de qué partido, cambia completamente el panorama de un país. Entonces creo que antes que pensar en las ICIES, creo que hay que enfocarse en el fortalecimiento de las instituciones que aquí tenemos, empezando por la Fiscalía, y esta es una gran oportunidad que tenemos de hacer valer la Constitución y de hacer valer los mecanismos que tenemos ahorita para elegir a estos funcionarios, para terminar de una vez por todas con la práctica de asignar plazas por favores, por conveniencia y porque tienen la cola pateada o pateable los funcionarios. Erika. Yo pienso igual que Aida, creo que la labor de unas ICIES no estaría completa si no tenemos instituciones fuertes y por tanto funcionarios fuertes, porque creo que la labor de la Comisión Internacional de la Impunidad no ha sido completamente entendida. Esta labor no es que va a venir y va a quitar a todos los funcionarios y los va a juzgar, no, esta es una labor de colaboración con la Fiscalía General de la República. Entonces, si aunque ellos pudieran comparecer como querellantes sin la necesidad de la Fiscalía, creo que este tipo de institución va a necesitar de un órgano judicial que eche a andar los mecanismos, que eche a andar los juicios. Entonces, es una labor complementaria a la de las ICIES, no es una labor que ella solita la va a hacer. Entonces, a la par de la posible creación de esta institución, tiene que ir la renovación del órgano judicial, del Ministerio Público, de todas las instituciones que pueden colaborar en la lucha contra la violencia, la corrupción y todos estos males que nos afectan en el país. Doña Morena tiene la última palabra. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero decir que me encanta estar con la gente joven. Me llena de esperanzas para confiar en que este país, que otro El Salvador es posible. No sé de quién será esa consigna, pero me he quedado. Con las ICIES, mire, yo creo en los salvadoreños como usted no tiene idea, y soy de las salvadoreñas que más quiere este país. Y esto por no decir que soy la que más lo quiero. Y lamento terriblemente, como muchos salvadoreños, que la inteligencia que Dios nos dio, que sea corrompida por ese materialismo que ha impuesto, ese cambio, esa evolución de nuestra cultura, de pasar de la modernidad al posmodernismo, que hace un corte total con la ética, con los valores, y nos impone otro tipo de reglas, de aspiraciones, de paradigmas, etcétera. Yo creo que todo lo podemos hacer aquí en El Salvador, todo, si quisiéramos este país, pero nos hemos olvidado de nuestro paisito. Nuestro país es una sede para sacarle hasta el último ganancia que sea posible, privatizando, concesionando. La figura, ustedes jóvenes, a ustedes, yo les hago un desafío: analicen a fondo la concesión de las propiedades del Estado, o sea, vale decir del pueblo, y veamos si es nefasta y favorable para los países que siguen manteniendo que la hegemonía, el poder sobre nuestros países, que somos totalmente dependientes de los países del primer mundo. Legislación, economía, de todo lo que hablemos aquí, no tenemos soberanía. Bueno, el colmo de lo que estoy diciendo es que si ustedes se ponen a revisar la Constitución, es verdad que solo la Asamblea Legislativa legisla. Aquí legisla la Embajada de los Estados Unidos, y últimamente este recién nombrado embajador de Alemania, que es primera vez, y tenía que ser aquí en El Salvador, ¿verdad?, país del tercer o cuarto mundo, donde debutara como embajador, porque nunca ha sido embajador. Tiene a veces una desfachatez, un irrespeto para hablarnos a los salvadoreños. Teniendo una historia tan nefasta, deberían de ser más humildes en sus relaciones. Si con el poder, con las élites de los países del tercer mundo están muy bien, están consentidos en pañales de rosa, y con salvadoreños dispuestos a venderle la patria, la bandera, el himno, etcétera, el pueblo no somos así. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, doña Morena. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República, señorita, señora. Gracias a usted, licenciado, gracias a usted. Y mire, este es otro dato para la historia de su programa.
una entrevista intergeneracional. Okay. Bueno, a ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.